Bon dia, bona tarda a tota l'audiència de la Rap Ràdio Amèrica Barcelona. Des d'aquí, des dels estudis del Casal dels Països Catalans de La Plata, un altre cop amb connexió des de l'estudi de La Plata. Avui, amb una persona important i tinc l'orgull que puc dir que és amic nostre, amic de la casa, perquè va ser el padre de la parròquia de Citibel, on vivim tots nosaltres, així que fa molts anys que nos coneixem, i és el padre Jorge Esteban González, obispo titular de Alessa, Italia, y obispo auxiliar de la Arquidiócesis de La Plata, ordenado como sacerdote en el año 1992, elegido como obispo titular de Alessa y auxiliar de La Plata el 5 de junio del 2020 por el Papa Francisco, y ordenado obispo el 15 de septiembre de ese mismo año, del 2020. Aquí en la Catedral de La Plata, por el Monseñor Víctor Manuel Fernández, arzobispo de La Plata en ese entonces. En la Conferencia Episcopal Argentina preside la Comisión de Educación Católica y tiene un largo camino como pastor. Buena tarde, Padre Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, buenas tardes, y a toda la audiencia también que sigue, también desde aquí, desde el corazón de La Plata, aquí en el Casal Platense. Claro que sí. Estamos todavía, muy conmovidos a nivel mundial por esta partida del Papa Francisco y la elección del nuevo Papa, el Papa León XIV. Y un poco el objetivo de convocarte acá en esta entrevista es justamente para que puedas darnos una mirada de la Iglesia platense y como argentino sobre, en una primera parte, hablemos de Francisco, los 12 años de papado y toda su obra, ¿no? Como primer papa argentino, latinoamericano. ¿Cuál es esa mirada? Bueno, fueron días muy intensos estos, ¿no? Sí. Con sentimientos muy fuertes. Primero porque vimos al Papa tan débil, pero tan decidido a querer saludar como hacía todos los domingos. Presente, ¿no? Sí, en aquel domingo justamente de la Pascua, caminando en el papamóvil por la plaza. Y de golpe nos enteramos al otro día que había partido a la casa del Padre, digamos, ¿no? Una manera muy hermosa también de partir al encuentro del Señor, viviendo en la misión, ¿no? La figura de Francisco ha sido una figura muy fuerte, no solamente para la Iglesia universal. En cada comunidad se pueden recoger muchas experiencias de su legado, ¿no? También de su carisma, ¿no? Sus gestos, sus palabras, sus catequesis, sus enseñanzas, y ante todos esos caminos tan así corajudos, ¿no? Que logró abrir, ¿no? En el tiempo de la Iglesia contemporánea. Lógicamente que para la Iglesia en Argentina todavía su figura ha sido muy cercana, porque, todos lo recordamos casi como justamente arzobispo de Buenos Aires. Claro. En el caso de nuestra arquidiócesis, que vos me preguntabas, estos últimos años también nos ligó mucho, ante todo porque, el arzobispo de La Plata, Víctor Fernández, que estos últimos años justamente trabajó muy cerca del Papa Francisco en Roma, es prefecto de doctrina de la fe, fue nuestro arzobispo en estos últimos años, y entonces la cercanía con el pensamiento y el camino de Francisco ha sido muy estrecho. Y en la actualidad, también nuestro arzobispo actual, nombrado hace muy poco también por el Papa Francisco, Monseñor Gustavo, es un sacerdote que él lo ha conocido mucho de joven, siendo también sacerdote y obispo de Buenos Aires, así que entonces, de alguna manera, La Plata estuvo especialmente presente en el corazón de Francisco en estos últimos años, ¿no? Hacer una síntesis del papado de Francisco en poco tiempo no es fácil, ¿no? Porque ha sido un papado muy rico, ¿no? Fueron 12 años, pero además también años de mucha perspectiva también nueva, ¿no? Él se propuso entrar en un camino de renovación de la Iglesia, ¿no? Y eso lo fue haciendo a distintos tiempos, en distintos ritmos, pero evidentemente que quizás sus grandes escritos por ahí nos pueden dar un cierto marco
de ver cuáles cosas fue como abriendo y queriendo marcar en el corazón de los creyentes y también más ampliamente de todo el pueblo de Dios, ¿no? Claro. Yo recuerdo fundamentalmente el primer documento que él sacó, que no es simplemente palabras escritas, sino que fue todo un programa, ¿no? de pastoral, que fue Evangelii Gaudium. Claro. Él ahí de alguna manera vislumbró hacia dónde la iglesia tenía que caminar. Y uno lo puede sintetizar en 2 o 3 cosas fundamentales, ¿no? Que además las retomó también el Papa León en el primer encuentro que tuvo en aquella plaza, cuando salió por el balcón, ¿no? La dimensión misionera de la iglesia como un elemento fundamental. El Papa tuvo expresiones también muy curiosas, ¿no? La iglesia en salida, ¿no? La iglesia como hospital de campaña, digamos, ¿no? Que recoge a todos, etcétera, digamos, ¿no? Y bueno, eso me parece un elemento fundamental que le da un dinamismo y una identidad a la iglesia, que ya lo había dicho el Concilio Vaticano II, pero siempre desde las cosas dichas a las cosas vividas hay un gran camino, digamos, ¿no? Y lo interesante de Francisco que ha dado pasos, ¿no? Y pasos bien concretos, la reforma también de la iglesia, digamos, en sus estructuras, esta invitación constante a poner en el centro el anuncio de la alegría de la fe, ¿no? De Jesucristo vivo, que esto también nos ubica a cada uno muy bien, ¿no? Después pensemos, por ejemplo, lo que ha sido su aporte en la mirada del mundo en la clave de la fraternidad, ¿no? Fue un documento también, otra encíclica que le escribió Fratelli Tutti, siempre como así muy impulsada por la figura de San Francisco de Asís, del cual él tomó también el nombre, ¿no? Pero que también creo que lo orientó y lo marcó en su aporte, digamos, ¿no? En estos años a la vida de la Iglesia, ¿no? Y esa encíclica es una encíclica importantísima porque nos pone frente a temas muy complejos que vive la humanidad, ¿no? Como es el tema migratorio, como es a veces la incapacidad que tenemos en los distintos lugares del mundo de poder trabajar juntos, ¿no? Y de poder buscar juntos horizontes mejores para todos, ¿no? A veces el individualismo que rompe los vínculos y las relaciones, tanto en lo personal, en lo pequeño, pero también lo vemos en lo internacional con la realidad, por ejemplo, de la guerra, digamos, ¿no? O pensemos también todo lo que fue su aporte súper novedoso para que un papa hable de eso, sobre el tema del cuidado de la casa común, la ¿no? casa común, en esa otra, encíclica. Viste, sí, Fratelli, bueno, esa fue la de Laudato Si, que ahora se cumplen 10 años justo, ¿ya? En este año. Y de hecho ahora hay unas charlas acá en la Universidad Nacional, en distintos lugares. Nosotros tenemos al padre Lucio, que es un gran... Lo tenés que invitar, por ejemplo, a hablar sobre Laudato Si, porque puede ser muy interesante en la próxima entrevista, ¿no? Porque ese documento también puso el tema en ambientes donde normalmente a lo mejor los temas eclesiales no estaban tan presentes, y muchos ambientes universitarios tomaron este tema, digamos, ¿no? Que uno lo simplifica un poco con el tema de la ecología, es mucho más que eso, ¿no? Ahí se plantea el Papa la ecología humana como un elemento fundamental a tener en cuenta, digamos, ¿no? Bueno, y a mí el último que me gusta mucho, que es un documento, es un texto que para mí es como la síntesis de toda la vida de Francisco y que uno logra entender todo lo que él dijo, especialmente del campo social, a partir de su espiritualidad. Esto para mí es descubrir en profundidad a Francisco, porque a veces con Francisco se han tenido lecturas muy superficiales. A los argentinos nos pasó eso, digamos, ¿no? Su figura estuvo como muy tironeada muchas veces. Nadie es ¿no? profeta en su tierra. Sí, viste, y tironeada con lo político, a veces incomprendido en la lectura de sus gestos. Es como que no lo dejamos crecer, ¿no? Yo ahora tuve la oportunidad, por la providencia de Dios, ¿no? De estar en el funeral del Papa Francisco en Roma. Yo en realidad estaba yendo hacia otro lado, tenía un encuentro en la tierra de Jesús, en Tierra Santa, en Israel, y bueno, pude entonces llegar rápidamente el día de los funerales, y ahí uno pudo palpar claramente cómo el corazón de las personas, especialmente de los más sencillos, simples, toda la gente de la calle, digamos, ¿no? Había entablado un vínculo tan estrecho con él, ¿no? Y que se sentían como huérfanos, ¿no? Y uno entiende ahí, bueno, que el Papa en realidad primero tuvo esa posibilidad de crear vínculos con la gente, que eso es muy importante, porque uno dice, bueno, el Papa está allá
Él siempre quiso estar rodeado de gente, de hecho tomó decisiones, no vivir solo, vivir en Santa Marta, un montón de cosas que fuimos viendo, digamos, ¿no? En estos 12 años, ¿no? Sus encuentros en las mesas con los más pobres de Roma, bueno, hay un montón de gestos, pero todo eso se mostró en su despedida, ¿no? Porque él de alguna manera visibilizó lo que muchas veces es invisible y en realidad muchas veces nosotros escondemos. Él, digamos, pudo tener una palabra de defensa de aquellos que tienen menos posibilidades, menos también voz. de menos voz. O sea, todos esos gestos que son en el fondo gestos evangélicos, ¿no? Entonces la gente reconoció y rescató la figura de Francisco, me parece, por esta dimensión evangélica de su vida, ¿no? Y me parece hermoso que ahora uno ve una línea de continuidad, digamos, ¿no? ¿Lo ves así? Porque Sí, fue un cónclave sí. muy rápido, ¿no? ¿Cómo lo lees esto? Bueno, a ver, uno podría tener lecturas así, de hecho en estos días a veces siempre escriben los vaticanistas y todo, muchas cosas, digamos, ¿no? Francisco ha sido un gran estratega, eso también lo sabemos, todos hablamos de ese olfato jesuita de Francisco, digamos, ¿no? Pero a mí me parece, yo lo hablo como creyente, digamos, uno cree que el Espíritu Santo es el que guía a su iglesia, digamos, ¿no? Y en ese sentido siento que el Espíritu Santo sopló con fuerza en estos días y logró claramente este consenso que es un signo muy hermoso también en el mundo de hoy, digamos, porque los cardenales vienen de todas las latitudes del mundo, y más este cónclave, porque si hizo algo Francisco fue justamente ampliar el espectro, ¿no? de los cardenales que son sus asesores, desde los lugares más recónditos y extraños, que normalmente siempre eran sedes por ahí un poquito más importantes del mundo. Y tradicionales. Y al contrario, Francisco hizo en esto también una revolución. Y eso permitió entrar en un consenso muy rápido, y yo creo que es porque justamente se buscó esta continuidad, lógicamente con estilos distintos, y se puso la mirada en este que hasta ahora era un colaborador estrecho de Francisco, digamos, ¿no? Porque Robert Prevost era cardenal hace muy poco, junto con Víctor Fernández, así que fue casi el último consistorio. Y antes era obispo en Perú. Claro, muchos años. Sí, pero el Papa lo conoció acá en Buenos Aires, justamente cuando vino, él había venido 2 veces, Prevost a Buenos Aires, cuando era superior de los agustinos. Claro, porque viene de que ellos van como siguiendo sus casas, y se ordenaba el otro obispo auxiliar, Monseñor Alberto Bochatey, que también es mi hermano, aquí en La Plata, y él se ordenaba obispo, perdón, en el 2013, apenas Francisco era papa. Y él vino aquí a La Plata y después, bueno, habrá pasado por Buenos Aires. Juntos Sí, celebrando una misa en Buenos Aires, ahí donde están los agustinos, y ahí se conocieron. El Papa lo ha visto alguna otra vez más, y bueno, y después lo nombró obispo en Chiclayo y lo llamó a colaborar en Roma, muy cerca de él, en un lugar también muy delicado, como es el dicasterio, que es una especie de ministerio donde se hacen los procesos de selección de los obispos en el mundo. Quiere decir que a él también le tocó en estos últimos 3 o 4 años que está en esta tarea, bueno, conocer un poco las diócesis del mundo en sus vacantes y además también sus dificultades, porque a veces cuando hay situaciones difíciles, el organismo que a nosotros, especialmente a los obispos, de alguna manera nos acompaña y también rige sobre nosotros, es este organismo del dicasterio, ¿no? Yo creo que los signos en estos días que estamos viendo del Papa León nos muestran mucho esta continuidad. Te pongo 2 palabras que me parecen fundamentales, ¿no? Una, la expresión que él dijo también apenas salió al balcón, ¿no? Digamos, claramente lo nombró a Francisco y habló de continuar este camino que abrió el Concilio Vaticano II, que es en realidad lo que pretendió siempre hacer Francisco, ¿no? Y que además hizo mención al documento que yo decía anteriormente, ¿no? Evangelii Gaudium, y sintetizó en 4 o 5 puntos fundamentales lo central del interés de Francisco que expresó en Evangelii Gaudium. Eso me parece un horizonte y un marco fundamental para entender el ministerio del Papa León, ¿no? Y otra palabra, que es una palabra que está muy presente hoy en el vocabulario típico de la Iglesia, digamos, ¿no?
es continuar el camino de la sinodalidad, ¿no? Que es una... La sinodalidad es una expresión, primero es una dimensión de la Iglesia de siempre, muy antigua, ¿no? Como todas estas palabras griegas, sinodos significa caminar juntos. El Papa Francisco, tomando también un poco la reflexión del concilio, digamos, ¿no? Insistió mucho con que la identidad de la Iglesia es sinodal, o sea, la Iglesia no puede ser simplemente vertical, que es la imagen que muchas veces nosotros tenemos, o la Iglesia la identificamos con el clero, digamos, ¿no? Sino que la Iglesia tiene que ver, y eso fue una gran idea del concilio, con la dimensión del pueblo de Dios, que es una categoría bíblica. Y eso significa que realmente la Iglesia no puede no ser sinodal en sus formas y en sus criterios. Y eso significa fundamentalmente que todos tenemos que aprender a escucharnos, que todos tenemos que aprender a discernir lo que el Espíritu Santo nos quiere decir, digamos, ¿no? Para tomar las decisiones que después tenemos que ir tomando, que son, por supuesto, decisiones que se toman en distintos niveles, ¿no? Siempre la sinodalidad habla de todos, algunos y uno, digamos, ¿no? Como esa dimensión donde todos participamos, ¿no? Eso es un camino que, bueno, hace 2 años que se viene caminando con esto y ya a través del sínodo de la sinodalidad y de alguna manera Francisco había abierto en los próximos años todo un camino, un proyecto, digamos, acerca de caminar en esta línea, ¿no? Entonces, que el Papa ya haya vuelto a insistir en esto, sí, se posicionó. Es un elemento fundamental para el ritmo y el futuro más inmediato de la Iglesia de los próximos años, ¿no? Y en este año santo hay continuidad entonces en también, todo. Porque esto sí. es... No, además, pobre, mañana, digamos, hoy es aquí sábado ya a la noche, digamos, tarde-noche en este día lluvioso, pero mañana, pensando el domingo, bueno, el Papa inicia con la Eucaristía en San Pedro por la mañana, su ministerio petrino, ¿no? Donde, bueno, recibe un poco todas las insignias papales, etc. Pero estos días no paró, digamos, ¿no? O sea, creo que ayer recibió a todos los embajadores, bueno, ha estado el miércoles en la audiencia, que tanto le gustaban a Francisco, digamos, ¿no? O sea que desde el primer día que lo eligieron estuvo en actividad, digamos, ¿no? Y además es muy curioso que se lo ve casi como tan sereno, digamos, ¿no? Tiene un rostro sereno, casi uno dice, tiene cara de papa, digamos. No, pero eso es una imagen poderosa también, poder dar esa también. equilibrado. Los que lo conocen hablan muy bien de él, digamos, ¿no? Por supuesto que, y en esto, mira, me detengo en algo porque nos puede servir mucho a todos. A mí me sirvió mucho pensar así, digamos, ¿no? Es cómo Dios prepara, ¿no? La vida de las personas, cómo prepara la vida de cada uno de nosotros para afrontar las cosas que nos tocan, ¿no? Pues, digamos, seguramente, digamos, este hombre no, bajo ningún punto de vista, por supuesto, tenía más, estos últimos años era cardenal, uno dice, tiene más posibilidades él que vos o que yo. Claro, pero, digamos, hace 4 años él estaba obispo en Perú, o sea, podría ser lo mismo que yo. Muy lejano. Muy lejano de todo esto, y sin embargo, todo su camino, ser un americano, hijos también de inmigrantes, la familia, creo que la mamá es española, digamos, ¿no? Tiene raíces Martínez españolas, tiene raíces españolas, haber estudiado en la universidad, haber elegido ser misionero en un lugar de misión como es Perú, con una cultura tan rica, y el haber sido general de una orden internacional que le hizo viajar por todos los países del mundo varias veces, le dio todo como un training, un conocimiento, una preparación, una preparación impresionante, digamos, ¿no? Que eso me parece tiene que ver para el creyente en ver cómo la providencia de Dios no inventa de golpe, ¿no? Siempre a veces nos va preparando, ¿no? Y saber que nuestra vida es misión. Y, digamos, bueno, no tener miedo también de asumir las cosas que nos tocan, porque el Señor también a nosotros nos va acompañando y nunca nos deja solos, ¿no? Creo que para mí, si lo vemos a Él que da estos pasos, no es por la seguridad solamente de sí mismo, que se piensa que tiene los elementos para hacerlo, sino es por la confianza, que es otra cosa distinta, ¿no? Que tiene que ver con este abandono de decir, bueno, esto es de Dios y Dios no me va a abandonar, ¿no? Y creo que eso es algo que a todos nos hace mucha falta. A veces, frente a las cosas que nos suceden o pasos que tenemos que dar, también tenemos miedo, inseguridades humanas,
y saber que si ponemos lo mejor de cada uno y nos abandonamos en las manos del Señor, también el Señor, bueno, va abriendo camino, ¿no? Y nos va también guiando en esto, ¿no? Qué bueno. Padre Jorge, y para terminar, el símbolo del nombre, de haber elegido León XIV, ¿por qué? Viste que todos, es un tema el nombre, ¿no? Sí, claro. Creo que el nombre más disruptivo fue el de Francisco, porque justamente de hecho fue la primera vez, uno dice, qué impresionante, si hay un santo que está cercano al corazón de la gente, es Francisco, digamos, ¿no? Y sin embargo ningún papa tenía Francisco. De los 200 y pico que ya vamos, ¿no? Impresionante, pero parece, Francisco lo había contado, que cuando un cardenal brasilero le dijo, no te olvides de los pobres, él ahí pensó en Francisco, digamos, ¿no? Bueno, yo creo que León, normalmente él mismo lo explicó. Él habló que León XIII, que fue el último León antes de él, digamos, ¿no? Fue un papa que tuvo un rol muy importante en un momento de un cambio histórico de la revolución industrial y del mundo donde el trabajo estaba en crisis, y además que escribió una encíclica que marcó mucho la dimensión o la pata social de la Iglesia, que fue Rerum Novarum, digamos, ¿no? Tratando de defender el mundo del trabajo, etcétera, digamos, ¿no? Fines del 19 estamos hablando, ¿no? Claro, 1800 y pico, claro. Y él dice, bueno, ahora también hay una revolución, y le puso nombre, ¿no? Especialmente hablando de la inteligencia artificial, digamos, ¿no? Donde también es una revolución muy grande. El Vaticano en este sentido es muy interesante porque es el primero que empezó a reflexionar sobre la inteligencia artificial. Porque, bueno, la inteligencia artificial es algo que a nosotros se nos viene dado, nos quedamos maravillados, las grandes compañías trabajan en esto, no sabemos hacia dónde, pero el Vaticano ya hace varios años empezó a pensar la dimensión ética y los desafíos que tiene la inteligencia artificial. Desde algún trabajo de la Comisión sobre la Vida, que hay, bueno, hay una comisión especial, digamos, ¿no? Y últimamente, el año pasado, el Papa Francisco sacó un documento muy interesante, que no es muy largo, entre dos comisiones, la Comisión de Educación Católica y la Comisión de Doctrina de la Fe, sobre el tema de la inteligencia artificial. Muy, pero muy interesante. Sí, tratando de reflexionar sobre el tema, ¿no? Y no solamente como una posición de decir esto es malo, sino decir, bueno, cuáles todas las cosas buenas, pero también cuáles son los límites, ¿no? Que tenemos que pensar, especialmente este tema de lo relacional, que es un tema tan importante en la humanidad, digamos, ¿no? Donde se pierde la capacidad de la vinculación, que es un elemento de la vida humana fundamental. Por eso Francisco también hablaba de la fraternidad como categoría de lo vincular, que es algo tan sencillo y básico, pero es lo que está también tan en crisis en nuestra manera de vivir humana, ¿no? Y entonces, bueno, creo que León tiene mucho que ver con esto, digamos, ¿no? Él lo explica así. A mí me gustó verlo, yo cuando no lo explicó, yo personalmente, esto es otra mirada, que es, si vos querés, más afectiva. León fue el hermano León, fue el gran amigo de Francisco de Asís. De hecho, en Asís está enterrado San Francisco, abajo cuando uno baja la gran basílica del Giotto, y a la vuelta está el hermano León, ¿no? Le tocó acompañarlo en momentos muy difíciles a Francisco, y fue su gran colaborador, su amigo más cercano. Apoyo. Me parece un signo también muy hermoso, ¿no? Que después de Francisco haya elegido León, digamos, ¿no? Así que eso me parece un signo muy hermoso también. Qué lindo, Jorge. Bueno, interesantísimo tus aportes y esta mirada de la Iglesia platense y desde lo personal, porque sos una persona muy preparada y muy reflexiva, así que yo creo que son aportes valiosísimos. Y ahora nos vamos para el lado de Cataluña, porque más allá que sabemos que vos has nacido en este barrio cercano al Casal, porque sos de este barrio. Pasaba siempre por esta... Mira, empecé todo el verano pasaba acá enfrente nadando en una pileta de unos amigos y jugaba al fútbol. Acá tenía 3 amigos y recién vengo de bautizar al nieto de un amigo que vivía acá a la vuelta. Todo en el barrio. Así que todo en el barrio, muy claro. Bien. Sí. Pero bueno, la pregunta es, ¿has viajado mucho? ¿Has tenido la posibilidad de viajar? ¿Has estado en Cataluña? Sí, claro que sí. ¿Qué más te llamó la atención de allí? Bueno, Cataluña es una tierra hermosa, claro que sí, digamos. Bueno, primero tengo que decir que en estos últimos años
el mundo de Cataluña estuvo muy cerca de mi corazón, fundamentalmente por los catalanes que conocí. Y en eso tengo que recordar mucho a Rosita, madre, a tu mamá, sí, la a tu catalana. mamá, la yaya, que para mí cuando pienso, exactamente, cuando pienso en Cataluña, pienso también en la riqueza humana, cultural, espiritual, que esa tierra hermosa pudo gestar en el corazón de las personas, que les tocó dejar su tierra y venir aquí a la Argentina. Por eso siempre en realidad me atrajo de los catalanes, de Cataluña los catalanes. Ahora, evidentemente Cataluña es una tierra hermosa y bueno, por supuesto que para mí tiene un lugar referencial particular el corazón religioso de Barcelona, como es el monasterio de Montserrat, claro, ¿no? Que lo pude visitar 2 o 3 veces. La Moreneta. La Moreneta, sí, lo hemos peregrinado, he visitado también algún día en la fiesta de ella, así que tuve oportunidad de visitarlo varias veces y es un lugar muy, muy entrañable, digamos, ¿no? Claro que sí. Bueno, muchísimas gracias, Padre Jorge, obispo auxiliar de la arquidiócesis aquí de La Plata, para que esta xerrada que hem tingut aquí des de la Rap Ràdio, en un moment en què el tema del canvi de papa en un hito històric, hem tingut la seva paraula i la seva reflexió. Així és que moltíssimes gràcies, fins la propera i fins al proper dimarts, Rap Ràdio. Adeu, gràcies. Adeu.